sea tu reino, que sea lo que vos decís lo que ocurra sobre mí. Tenemos a Jesucristo como Señor. Que Dios lo está llamando a usted hoy. Tenemos esa capacidad, ¿no?, de usar nuestra boca para bien y para mal. Dice la palabra de Dios que hay palabras que son como un golpe de espada y la lengua de los sabios es medicina. Y también dice que el bien y el mal están en el poder de la boca, ¿no? Y el que la ama comerá de sus frutos. Y que nosotros tenemos la capacidad de bendecir y de maldecir, pero la bendición, digamos, de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Y no podemos maldecir lo que Dios bendice, por lo tanto es limitado el poder de la maldición, pero no el de la bendición. Así que usemos nuestra boca para el bien, para bendecir a nuestra familia. Bendiga a su familia. Usted que está ahí en casa con alguien más, dígale: te bendigo en el nombre de Jesús. Y usted tiene autoridad para bendecir, tiene una potestad. Yo quiero hablar de eso hoy, quiero hablar de eso que es importante. Voy a compartir varios pasajes hoy, pero básicamente hoy vamos a hablar de la potestad que tenemos. Génesis capítulo 15, verso 1, vemos ahí al padre Abraham, al padre de multitudes. Dios elige un hombre de nombre Abraham, que significa padre enaltecido, y lo hace salir de su herencia, de su territorio, de su parentela, de su familia, y le hace una promesa. Le hace la promesa de ser padre de multitudes. Cambia su nombre. Dios cambia nuestros nombres, nos llama como Él quiere. Amén. Pero aquí en el nombre hay poder. En el cambio, digamos, del nombre hay una autoridad. Así como el nombre de Simón fue cambiado a Pedro, ¿no? Y el de Saulo fue cambiado a Pablo. Vemos ahí que en ese cambio de nombre hay una importante autoridad, ¿no? Mencionar cómo usted se llama, cómo me llamo yo, cómo nos llamamos a nosotros mismos, cómo nos reconocemos a nosotros mismos. Marca ese cambio de vida. Yo entiendo que en este tiempo hay mucha confusión porque se predica una palabra bastante complicada. Hay una corriente judaizante muy fuerte, hay un grupo legalista muy fuerte que se opone a todo, que condena a todo, que critica a todo, que tiene una opinión de todo, aún entre aquellos que dicen ser más liberales, aquellos que dicen tener mayores libertades. Yo veo que no funcionan así por los resultados, por el fruto, porque el árbol se conoce por el fruto. Y es muy fácil darse cuenta cuando una persona está funcionando en lo que declara o cuando su vida contrasta con lo que declara. Y mucho más cuando nuestra vida coincide con lo que declara la palabra de Dios o contrasta con lo que dice la palabra de Dios acerca de nosotros. Leemos ahí en Génesis 15 este pasaje que quiero usarlo como una introducción acerca de la diferencia que Dios hace y que el hombre de fe hace entre lo que es un siervo y lo que es un hijo. Son dos cosas totalmente diferentes. Dice el Génesis capítulo 15, verso 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Qué hermoso que alguien te diga eso, pero más cuando viene de la boca de Dios. No temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Pero fíjese la respuesta de Abraham. Abraham le respondió: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará no te heredará un esclavo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
Usted sabe que existían toda una serie de leyes que trajo Dios a través de Moisés acerca de los siervos. Inclusive, si un siervo, si una persona tenía que venderse como siervo porque había tergiversado, había malgastado toda, digamos, la herencia de su familia, tenía ciertos requisitos, ciertos reglamentos. Pero vamos a entender un poco esto. Cuando el Señor reparte la tierra a través de Josué, todas las familias tenían su porción de tierra. Luego tenían que multiplicarla, trabajarla, hacerla producir, y si eso producía, comían obviamente de lo que producía su tierra, y si producían de más, tenían la posibilidad de vender el grano, de vender el ganado en todo caso que estas familias tenían. Pero cuando la administración era mala, o cuando de repente las circunstancias le iban mal, vamos a pensar en circunstancias más allá de que Dios está al control de todas las cosas, ¿no? Pero supongamos una familia tenía que vender sus tierras, se quedaba sin tierra para trabajar, ¿sí? Porque no tenía, digamos, posibilidades de hacer su propia cosecha, entonces iba vendiendo, tenía la posibilidad de redimirla al séptimo año, y si no lo podía hacer al séptimo año, le volvía en el año 50, en el año del jubileo. Por lo tanto, la tierra nunca era vendida a perpetuidad. Por tanto, nunca en el propósito de Dios hubo una idea de servidumbre eterna. Todos los hombres tenían la oportunidad de recuperar lo que habían perdido y de salir de su situación de siervo. Al séptimo año, un siervo servía 6 años. Al séptimo año, el amo tenía que dejarlo libre. Y dejarlo libre no así nomás, tenía que dejarlo libre y mandarlo, darle provisión y equiparlo para que el hombre pueda, porque no tenía recursos, desde que era esclavo hasta que era libre, no tenía recursos para vivir como libre. Entonces recuperaba, digamos, su libertad, pero el amo le tenía que dar todo lo que servía. Puede leerlo en Levítico, está en Deuteronomio, está en Éxodo, está en varios lugares. Pero el propósito fundamental es que la servidumbre nunca fue el propósito original de Dios, sino que era una consecuencia de nuestras administraciones fallidas, sea por circunstancias que usted quiera decir, o porque tal vez había ahí algún juicio de Dios sobre esa familia. Pero nadie caía en servidumbre porque el propósito de Dios fue repartir la tierra a todos los israelitas por igual. Amén. Ahora, si una persona en el año del jubileo, sino en el año sabático, digamos, que le correspondía de servidumbre, él deseaba permanecer como siervo, porque se había acomodado en la casa de su patrón y quería, entonces se le hacía un aro. Por eso en el pasado, digamos, los pastores viejos ponían el grito en el cielo cuando un hermano se perforaba la oreja, porque el perforarse la oreja era señal de esclavitud, según la ley, ¿ok? Según la ley. Entonces se hacía un agujerito en la oreja y ese agujerito en la oreja lo vinculaba para siempre en esclavitud o en servidumbre con su patrón. Amén. Pero bueno, esto es en lo que refiere a las leyes de la servidumbre. Pero el modelo perfecto de Dios nunca estuvo en tener a los israelitas o en tener una relación del ser humano como siervo. Dios siempre quiso tener una relación con el hombre de padre a hijo. Esa es la razón por la cual Jesucristo vino como hijo, para manifestarnos a nosotros cuál es la voluntad de Dios en la relación con el hombre. Como Jesucristo es el modelo perfecto de todo, así como Él le llama Padre a Dios, Él también nos enseñó que nosotros debemos orar al Padre nuestro. Y el Padre nuestro resulta que es Dios. O sea que hay una revelación en Jesucristo acerca de la paternidad de Dios que nosotros tenemos que entender. Miren, en Hebreos, en el capítulo 3,
en el verso 5 dice, y Moisés, está hablando de Moisés, ¿sí? De la ley. Está hablando de Moisés y de la ley. De Moisés y de lo que Moisés representa. En el antiguo pacto, entienda usted, hermano, el antiguo pacto funciona como la profecía. Es lo que usted ve ahí, es una sombra de lo que está iluminado en el nuevo pacto. Jesús es la luz del mundo, marcó la diferencia entre lo que en el antiguo pacto veíamos como sombra, como los sueños, como uno sueña y lo que sueña no es exactamente lo que está viendo en el sueño, sino lo que eso representa. Bueno, en el antiguo pacto es igual. Lo que usted está leyendo en el antiguo pacto, si quiere entenderlo espiritualmente, tiene que entender lo que en el antiguo pacto representa lo que está leyendo, cada uno de los tipos y antitipos que hay en el antiguo pacto. Pero en el caso del nuevo pacto no es así. Todo está declarado, está revelado. Por eso tenemos un libro al final de la Biblia que se llama Revelación. Pero dice que Moisés, aquí en Hebreos capítulo 3, verso 5, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Moisés fue fiel como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, es decir, Moisés fue como siervo, sombra, para testimonio de lo que vendría después, la revelación de Cristo, el nuevo pacto. No es la ley lo que revela el perfecto corazón de Dios. La ley revela la relación, es un conjunto, digamos, de mandamientos para la convivencia de los hombres dentro de lo que es una justicia propia. Pero el plan de Dios no era que el hombre alcance la salvación por la justicia propia, sino como herencia de ser hijo. Por eso lo revela Jesucristo. Y dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Somos la casa de Dios y somos el cuerpo de Cristo. Somos nosotros. La cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, número 1, los siervos no heredan. ¿Quiere vivir usted como siervo? No tiene herencia. No hay herencia, no hay salvación en la servidumbre. ¿Me comprende? No hay reino, no hay morada para usted en los cielos. Si usted quiere vivir en el cumplimiento de la ley como siervo, si usted se somete a la esclavitud de la ley, a los judaizantes o a los legalistas, no hay esperanza para aquel que, por más que cumpla con ciertos requisitos de la ley, siempre fallará en algún punto. Eso es lo que dice la carta de Santiago. Si usted falla en un punto, si yo fallo en un punto, le hemos fallado a toda la ley. Pero entonces, ¿qué es el plan de Dios? El plan de Dios es que seamos hijos. El plan de Dios es que seamos hijos y tengamos una relación de hijos con Dios, porque Cristo es el Hijo, que es el modelo, y nosotros estamos en Él. No estamos en Moisés, no estamos en la ley, no estamos en el judaísmo, no practicamos un judaísmo mesiánico con agregaditos, no practicamos un judaísmo que tiene un parche que se llama Cristo, sino que esa vieja vestidura, ese viejo odre, fue desechado y ahora tenemos la nueva vestidura. Estamos en el nuevo odre que puede recibir el Espíritu, que puede recibir el vino nuevo. No estamos en la ley, estamos en la gracia. ¿Entiende? Dice, mire, si usted lee en el Antiguo Pacto, usted se va a encontrar que Dios se refiere a todas las figuras del Antiguo Pacto como siervos y a ninguno como hijo. Por ejemplo, en Génesis 26, 24 dice, Abraham, mi siervo. En Números, capítulo 12, verso 8 dice, mi siervo Moisés. En Josué, capítulo 24, verso 29, dice, Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. En 2 Samuel, capítulo 3, verso 18, dice, mi siervo David. Es decir, en todos los casos, cuando Dios se refiere a un santo del Antiguo Pacto, a un hombre, a un testigo de esa nube de testigos que tenemos del Antiguo Pacto, siempre, 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 siempre lo menciona como siervo. Siempre son siervos.
El antiguo pacto es un pacto de servidumbre, de obediencia a la ley. Es un pacto donde uno se gana el favor por medio de su esfuerzo personal. Pero dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 17, que lo hemos leído tantas veces, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No había verdad antes de Cristo. Había una sombra, había una aproximación a la verdad. La revelación del plan verdadero de Dios con el ser humano lo hizo a su imagen y semejanza, como cualquier padre que quiere que su hijo se le parezca. En algún sentido me refiero, no estoy hablando del parecido físico, pero hay ciertas cosas que nosotros vemos con agrado en nuestros hijos, de cómo deciden o cómo se comunican, o alguna cuestión que nos da cierta identidad y nos hace reconocer como hijos. Bueno, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia, porque somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Ser salvo es una consecuencia de estar en la gracia. Estar en la gracia es una consecuencia de la fe. Y todo esto vino solamente, exclusivamente, por medio de Jesucristo. Y ahí es donde yo quiero detenerme hoy, en Juan capítulo 1, verso 12, una frase que repetimos y repetimos y repetimos, pero que el Señor me decía en esta semana, no todos la entienden, es una de las frases más conocidas que hay en la Biblia, y que incluso se predica el Evangelio, cuando el evangelista pone énfasis en esta frase, no explica, digamos, concretamente qué es lo que quiere decir, que está en Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el evangelista dice, usted crea en el Señor Jesucristo y recíbalo, y inmediatamente se convierte en un hijo de Dios. No dice eso aquí. Reflexione conmigo un poquito. Acá dice que los que creen en el Señor Jesucristo y lo reciben, yo sé que esto le explota la teología a un montón de gente que no lee la Biblia, ¿no? Pero que repite como loros, ¿no? Los glorificadores no glorifican, glorifican, repiten como loros lo que la Biblia dice. Acá no dice, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre se convierten en hijos de Dios, sino que les dio potestad de ser hechos. Potestad de ser hechos, es decir, le dio el derecho a reclamar ser hecho hijo de Dios. Le dio el derecho a transformarse, le dio el derecho a convertirse en un hijo de Dios. Pero no se convierte si no quiere. No se transforma en un hijo de Dios si no quiere, y tener la potestad no significa tener la propiedad. ¿Me comprende? Eso es lo que pasó cuando los israelitas recibieron la tierra prometida. Ellos tenían la potestad, pero no tenían la propiedad, no le dieron la propiedad. No le dieron la posesión. Veo que a veces uno firma el contrato y en el contrato dice, bueno, esto usted lo pagó y ahora es suyo. Pero la posesión es el año 2024. Ah, pero entonces es mío, pero no puedo tomar posesión. No porque es lo que dice el contrato. A veces hay una donación que hacen los padres sobre los hijos, le dono mi casa, pero tengo el usufructo, es decir, mientras tanto yo sigo vivo, yo vivo en esa casa. Es decir, no pueden ocuparla, no le doy la posesión, no toman posesión de la casa
hasta que yo no muera, ¿no? En el caso de cuando es un testamento así. Pero yo, ¿sabe qué es lo que quiero que usted entienda hoy? Y se lo pido en el amor de Dios, que usted entienda que lo hago desde el corazón. Que si usted entendió que por el hecho de haber recibido potestad de ser hecho hijo de Dios, ya ha poseído eso, o sea, ya ha conquistado eso, ya lo está ejerciendo, gloria al nombre de Jesús. Porque entonces las cosas que Cristo hacía, usted también las puede hacer. Es el modelo perfecto. El propósito del Padre es el modelo perfecto. Pero la obra del Espíritu Santo es transformar ese derecho que usted y yo tenemos en una realidad. Es decir, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos. Estamos siendo hechos, estamos siendo transformados, estamos siendo trabajados por el Espíritu Santo, estamos conquistando como los israelitas la tierra de las promesas. Está el Espíritu de Dios trabajando, y si usted se estanca y se encapricha en un determinado momento del proceso en el cual usted está siendo transformado en hijo de Dios, usted no alcanzará la herencia, porque la herencia es para los hijos y no es para los siervos. Y si usted dice, hey, pero hemos hecho muchas cosas en tu nombre, Señor, hemos echado fuera demonios, tal vez como siervo. Hemos predicado tu palabra, sí, pero tal vez como siervo. Hemos profetizado, sí, tal vez como siervo. Porque a todos los del antiguo pacto se los llama siervos, no se los llama hijos. Pero Jesús dice, yo no los conozco. Y no los conoce porque para que los conozca tiene que ser hijos, haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre que está en los cielos es que usted y yo vivamos en esta tierra como hijos, no como siervos, como hijos, que podamos alcanzar, ejercer esa potestad, ejercer esa herencia de hijo de Dios, sentarnos a la mesa y comer de la mesa de Dios y no comer las migajas que caen de la mesa. Por eso muchos lloran, porque viven de migajas, porque no alcanzaron por medio de la fe esa posición, esa certeza, esa autoridad que tenemos como hijos de Dios. No le quiero cambiar la teología a nadie. Estoy leyendo la Biblia juntamente con usted. Acá dice, les dio potestad de ser hechos hijos. Analice esa frase. Les dio potestad de ser hechos. Les dio el derecho. Les dio el poder de ser hechos. Pero no los hizo. No los transformó instantáneamente, como algunos enseñan. Porque Jesús dijo, si crees en mí, seréis verdaderamente mi discípulo. Y guardad mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es un proceso. Y es un proceso el ser hechos. Es un proceso ser transformados a imagen y semejanza. Es un proceso mirar cada día como en un espejo la gloria de Dios, para ser transformados de gloria en gloria por medio del Espíritu Santo. Está declarado abiertamente, explícitamente, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 12. ¿Usted creyó? Es un hijo de Dios. No, señor. Usted creyó, tiene la potestad de ser hecho un hijo de Dios. ¿La quiere? ¿La ejerce? Porque si usted se va de la campaña y sigue viviendo como usted vivía, por más que haya aceptado a Cristo, usted conserva la potestad. Usted tiene el cheque, me comprende, firmado, pero no lo cobra en el banco. O sea, si usted no le deja al Espíritu Santo transformar su vida, pues entonces, aunque tenga la potestad, aunque tenga el derecho de ser hecho hijo de Dios, caminará en este mundo como un esclavo. Porque leerá la palabra y tratará de obedecerla en la carne. Tratará de obedecerla humanamente, como era en el antiguo pacto.
el pacto de la esclavitud. Ser hijo representa en la tierra personas que son guiadas por el Espíritu de Dios, no por emociones, no por conveniencias, no por placeres temporales, no por comodidad, no por cual sea la brújula o la estrella que algunas personas siguen pensando que están caminando en la voluntad de Dios. Si no es guiado por el Espíritu de Dios, si no establece que el Espíritu de Dios sea su guía, pues entonces no camina como un hijo de Dios aquí en la tierra. Mire, dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y se lo está diciendo a la iglesia. No está diciendo esto, digamos, en la convención de los testigos de Jehová, o no está diciendo esto al romanismo. No, esto está diciendo a la iglesia. El apóstol le escribe a la iglesia de Jesucristo en Roma, y le está diciendo a la iglesia de Jesucristo en Roma que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud, ¿me entiende? El del antiguo pacto, el de la servidumbre, para estar otra vez en temor, teniendo miedo. No haces esto, no toques lo otro, no hagas aquello, no mires allá, porque no vive como hijo, vive como esclavo, vive como siervo, y el siervo es castigado cuando comete un error. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu de adopción, el Espíritu Santo, dice aquí, mismo, el Espíritu mismo, es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si yo no camino en el Espíritu no me testifica a mí mismo que yo soy un hijo de Dios. Ahora, si yo estoy caminando en el Espíritu, ese mismo Espíritu que me da a mí la dirección, la guía, que me dice qué decisiones tengo que tomar, que me abre puertas y me cierra puertas, que maneja todas las cuestiones de mi vida, le está testificando a mi espíritu de que eso es así, porque yo soy un hijo de Dios. No es simplemente el testimonio del Espíritu, una sensación, ese fuego que hay en nuestro corazón. Eso es una parte. Pero lo más importante es ser guiado, y cuando uno mira las decisiones que toman algunas personas, se da cuenta que no fueron guiadas por el Espíritu. ¿Por qué? Porque no tienen la bendición de Dios, porque traen tristeza, porque traen juicio, porque generan un efecto de amargura o de regusto amargo. Como cuando uno toma algo y dice, al principio en la boca parecía dulce, pero después me quedó como un sabor amargo. Y ese sabor amargo no viene del Espíritu de Dios. La dulzura del Espíritu Santo, del Dios de amor que está en nosotros, que nos permite a nosotros manejarnos como niños, sin ofender, sin hacer, digamos, de este mundo un campo de batalla contra nuestros hermanos, sino contra nuestra verdadera guerra espiritual, potestades y gobernadores espirituales en los lugares celestiales. El Espíritu es el que le da testimonio a nuestro espíritu. Usted, digamos, quiere saber si es un hijo de Dios. ¿Cómo tiene la certeza de que es un hijo de Dios? Pues el Espíritu Santo le tiene que dar testimonio. No que usted se emperre y diga, yo soy un hijo de Dios, porque la Biblia dice que yo lo recibí, yo creo que soy un hijo de Dios. No, usted tiene la potestad de ser hecho. Usted y yo tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿estamos ejerciendo esa potestad? ¿Estamos ejerciendo? ¿Hemos tomado posesión? ¿Hemos tomado dominio de esa potestad que hemos recibido? Fíjese lo que dice. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero, heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué es lo que espera Dios acerca de un hijo de Dios?
así como de repente nuestros hijos imitan nuestros gestos, la forma en que hablamos, se acostumbran a comer lo que nosotros comemos, a vestirse parecido. En Efesios capítulo 5, en el verso 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, los hijos amados, los hijos que reciben ese amor del Padre, esa ternura del Padre, cuando se comportan como el Padre se comportaría. Cuando se comportan como el Padre perdonando, cuando se comportan como el Padre amando, cuando se comportan como el Padre sanando, cuando se comportan como el Padre dando vida, dando esperanza, dando una palabra, cuando se comportan como hijos de Dios, entonces reciben ese agrado, esa gracia de parte del Padre. Mire, en Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Un hijo de Dios qué es? Una persona irreprensible, pero sencilla. Hay gente que le gusta ser complicada, le gusta ser una persona difícil. Quiere cuestionar todo, quiere pelearse con todo el mundo, quiere llevarse a todo el mundo por delante. Eso no es una persona sencilla. Como digo yo, a veces algunos son como los cuchillos sin mango. Peligroso, hermano, pues se resbala, se corta los dedos. Uno no sabe cómo manejar, uno no sabe cómo tratar a esas personas. No sea difícil. No se crea que usted está para cuestionarlo todo, para complicarlo todo, porque donde estoy yo, pudro todo. Sea una persona sencilla, irreprensible, es decir, una persona que se corrige antes que los demás lo corrijan. Yo muchas veces hablo con algunos hermanos de algunas cosas que me parece que son corregibles, que no son graves. Y le digo, mira hermano, tal cosa no me parece una expresión de un hijo de Dios, o fíjate, porque ese es tu pensamiento, porque de lo que hay en el corazón habla la boca. Y argumentan, y argumentan, y argumentan, y argumentan tanto, que me doy cuenta que no son irreprensibles. Lo primero que surge es que cuando usted reprende a una persona, o corrige a una persona, y la persona se le para de mano, es porque esa persona no es irreprensible. Porque la persona que recibe una corrección es porque se le escapó algo. Es una persona que se corrige solo, que se modera solo, y cuando alguien le da una observación acerca de algo, está en su corazón corregirse, está en su corazón cambiar, está en su corazón mejorar. Cuando alguien entonces le dice, che, mira, fíjate tal cosa, esa persona es agradecido, es un sabio. Por eso dice en el libro de Proverbios, corrige al sabio y te amará. El sabio te ama cuando lo corregís. Pero vos corregís a alguien y se te para de mano, lo primero que manifiesta es que no es sabio, lo segundo que no es irreprensible. Entonces, nosotros como hijos de Dios, ¿cómo vivimos aquí en la tierra? Sencillamente, no hacemos manifestaciones pintadas. No era esa la forma en que vivía la iglesia de Jesucristo. Partían el pan en las casas, se reunían, predicaban la palabra con permiso, no se predicaba la palabra a alguien al voleo. Se solicitaba el permiso para dar el anuncio. Sin mancha. ¿Cuántas manchas, hermanos, vamos a tener que dar? ¿De cuántas manchas vamos a tener que dar explicaciones en la iglesia del Señor? ¿De la mancha de los adulterios? ¿De la mancha del materialismo? ¿De la mancha de los calumniadores? ¿De la mancha de los murmuradores? ¿De la mancha de los críticos, que pareciera que son como esos programas de televisión que hablan de fútbol, donde ninguno de los que opina juega al fútbol?
Se sientan ahí y dicen, no, porque el equipo había que armarlo así, asado, este jugador, critican a todo, pero ellos no juegan, la pelota la ven de lejos. Y muchos hacen lo mismo con la iglesia. Saben lo que habría que hacer siempre, pero no lo hacen. Porque no son sencillos. Entonces dice, debemos como hijos de Dios mantenernos sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Ya tenemos un mundo maligno y perverso, en medio de los cuales somos el contraste, resplandecemos como luminarias en el mundo. Y Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación, todas las cosas creadas fueron hechas para nosotros. En Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Está hablando de los hijos. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios? Es que seas hijo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Hermano, el deseo de mi corazón esta mañana del mensaje es uno solo. Tenés la potestad de ser hecho hijo. Tenés la potestad de ser hecho hija de Dios. Pero ejercé esa potestad, toma dominio. Toma posesión. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre a nosotros, a diferencia del pueblo escogido, de los israelitas y del resto de las naciones gentiles. A nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Por esto el mundo nos aborrece, nos envidia, nos quiere destruir. Cuando nos manifestamos como hijos, porque eso es lo que pretendió hacer con el Hijo, llevándolo a la cruz. Porque no lo conoció a Jesús, por eso no nos conoce a nosotros. No estamos en amistad con el mundo. No significa que por eso seamos una piedra en el zapato para el resto de las personas, sino que en nosotros se encuentre un amor que contraste contra el egoísmo del mundo. Y una libertad que contrasta contra un mundo que quiere que vivas en servidumbre. En esto se manifiestan, dice 1 de Juan 3:10, los hijos de Dios. ¿En qué se manifiestan? Porque la creación aguarda que los hijos de Dios se manifiesten. Dice Pablo en Romanos capítulo 8. Y en 1 de Juan capítulo 3, verso 10 dice cómo se manifiestan. Así que hay que leer toda la Biblia para entender. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Todo aquel que vive cometiendo injusticias, que vive en el egoísmo, que vive pensando solamente en sí mismo y no en sus hermanos, el que no ama a su hermano, el que no está dispuesto a perder nunca, no está dispuesto a perder una discusión, no está dispuesto a perder una posición, no está dispuesto a perder nunca, esa persona no manifiesta el carácter de Cristo, que teniéndolo todo, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. Quiero que haga planes conmigo este año. Tiene tiempo para pensar. ¿Está siendo usted un hijo de Dios? ¿Está usted andando en el Espíritu? ¿Está viviendo en este mundo como un imitador de Dios, como un hijo amado? ¿Está viviendo en este mundo de una manera sencilla e irreprensible y sin mancha? ¿Está recibiendo testimonio del Espíritu Santo de que usted es un hijo de Dios? Yo sé lo que está pasando ahora. Te está sintiendo de repente ahora un frío glacial, porque tiene que tomar una decisión.
Y esa decisión que tiene que tomar puede cambiar para siempre su manera de ver la vida, de ver su relación con Dios y con la iglesia. Usted y yo hemos creído y hemos recibido a Jesucristo, tenemos la potestad de ser hechos hijos. Pero nadie es hecho si no quiere. Una cosa es poder y otra cosa es querer. Y yo te quiero poner hoy en esta circunstancia de decidir. ¿Querés? ¿Realmente usted quiere? ¿Realmente usted y yo queremos andar en el Espíritu? ¿Queremos ser imitadores de Dios? ¿Queremos vivir en este mundo de una manera irreprensible, sencilla y sin mancha? ¿Queremos que realmente las cosas creadas nos ayuden para bien? Ejercer nuestra potestad. Tenemos potestad de ser hechos hijos. Tenemos potestad sobre todas las cosas creadas porque somos herederos. Somos herederos. De repente alguien dice, reclamo mi herencia. Pero para reclamar la herencia primero tenés que andar en el Espíritu. Ser hecho hijo. No es declaración de palabras, es algo profundo del corazón. Y yo quiero orar en esta mañana. Tal vez vas a decir, bueno, pero yo ya he hecho una oración de fe y me bauticé y tengo no sé cuántos años de creyente, 10, 15, 20, 30 años. Pero en esta mañana yo quiero que ores conmigo, declarando en el nombre de Jesús al Padre que realmente tu corazón anhela, como la creación misma, esta redención, de ser hechos hijos de Dios, de querer vivir como hijos de Dios, no solamente aquí en la tierra, sino por toda la eternidad. Este es un anticipo, es un arras el que tenemos aquí. Pero luego hay una eternidad de hijos, donde el Señor nos pastoreará por siempre y enjugará cada lágrima de nuestros ojos. Vale la pena ser hijo de Dios. Vale la pena. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias. Y en el nombre de Jesús, en esta mañana hago una oración que mis hermanos, si quieren, pueden repetir conmigo. Señor, he descubierto por tu palabra que el deseo de tu corazón es que yo sea hecho un hijo tuyo o una hija tuya. Es una potestad que recibí por medio de Jesucristo. Pero en esta mañana no solamente agradezco esa potestad, sino que declaro que quiero ser un hijo tuyo, declaro que quiero andar en el Espíritu, declaro que quiero vivir como un imitador tuyo aquí en la tierra, declaro que quiero vivir en este mundo de una manera sencilla, irreprensible y sin mancha. Declaro que quiero caminar cada día en el Espíritu y que tu Espíritu me dé testimonio cada día de que soy tu hijo. Quiero ser tu hijo. No solamente agradezco el hecho de tener esta potestad, quiero ser tu hijo. Y en el nombre de Jesús rechazo todo poder del mundo y de las tinieblas sobre mi vida. Porque como hijo tuyo, tu sola palabra, Señor, y tu Espíritu tienen autoridad sobre mí. Y en el nombre de Jesús me comprometo a cambiar cada día en aquellas cosas que tu Espíritu Santo me corrija. Y me comprometo a crecer cada día en todo, en aquel que es la cabeza de la iglesia, Jesucristo. Ayudándome con mis hermanos, teniendo el corazón blando para escuchar la corrección, para escuchar la sugerencia del Espíritu, para que tu palabra me enderece mis rodillas, mis brazos caídos y me haga fuerte en este caminar espiritual de gloria en gloria y de poder en poder hasta que se manifieste completamente la redención aún en mi cuerpo, en la resurrección, en la transformación. Pero que eso sea lo único que falte al momento de tu venida. Que mi corazón, mi mente, mi voluntad, mis emociones funcionen como hijo de Dios en todas las cosas, como heredero de todas las cosas. En el nombre de Jesús rechazo toda mentira del diablo,
Rechazo todo espíritu de legalismo, rechazo todo espíritu de anarquía, rechazo todo espíritu de complicación que trata de complicar nuestra vida en causas perdidas, en ideologías oportunistas. La rechazo en el nombre de Jesús y camino en tu palabra, Señor, para hacer tu voluntad. Y aquí, Señor, estoy y estamos para hacer tu voluntad. Bendice cada hermano, cada hermana, cada familia, cada hijo, cada hija. Padre, que podamos resplandecer como luminares en este mundo que está en tinieblas, para que tu nombre sea glorificado, para que tú seas exaltado sobre todo. Te bendigo y te alabo, Señor, y te doy gracias. Todo es posible. Padre, por cuanto soy hijo, puedo orar diciendo Padre nuestro con autoridad, no como una fórmula, sino como una realidad que aplico en mi vida. Tú eres mi Padre, yo soy tu hijo. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque tú, Señor, eres el que revela el querer y el hacer por tu buena voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo cada familia. Sean sanados los que están enfermos, sean libres los que están cautivos, sean transformados los que han tomado la determinación y la decisión de vivir y de andar en el Espíritu para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aunque harina no haya más y si el aceite terminó, no puedo dejar de esperar un milagro. Aunque de frente tenga el mar y el enemigo venga atrás, yo seguiré pidiéndote un milagro. Aunque la tumba se cerró y el cuarto día ya llegó, no puedo dejar de esperar un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Que gruña como un león el enemigo Satanás, en Jesucristo el vencedor voy a confiar.